una vez más. Estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Padre, te suplicamos, Señor, que a través de la ayuda de tu Espíritu Santo nos guíes a través de tu palabra, a través de la enseñanza. Habla nuestras vidas, Señor. Habla a cada una de las vidas que estamos aquí, los que puedan ver la transmisión o el video. Que tu Espíritu Santo sea quien ministre, quien nos ayude, quien nos haga entender esta enseñanza. Que podamos autoevaluarnos, Señor, para ver si estamos permaneciendo en la fe. En el nombre de Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Amén. Pueden tomar su lugar. Sean bienvenidos todos nuevamente a la enseñanza del Catecismo de Heidelberg. Y les hago una pregunta antes de iniciar, ya sea los que estén viendo la transmisión o los que estén aquí. ¿A cuántos de los que están aquí o los que están viendo, a cuántos de ustedes se les ha cruzado en la mente o han pensado que podrías disfrutar más de la vida si no fueras cristiano o cristiana? ¿No? Ok. Porque hay personas que en algún momento puede ser que lleguen a pensar eso, que podrían disfrutar tal vez más de la vida si no fuéramos cristianos o cristianas. ¿Por qué? Porque vemos que la gente allá afuera pues hace muchas cosas libremente, se divierten más, como que es más emocionante la vida allá afuera. Y no sé si en algún momento les ha pasado que digan, ay, si yo no fuera cristiano o cristiana, tal vez yo disfrutaría más la vida allá afuera. Hay tantas cosas que hacer. Qué bueno que me contestan que no. Pero yo sé que hay alguno que otro, tal vez el que esté viendo ahí, que puede llegar a pensar eso. Pues bien, vamos a la enseñanza del día de hoy. Y recordando como siempre un poquito de la enseñanza pasada, vimos que son salvos por Cristo aquellas personas que mediante la verdadera fe son injertados en Cristo, aceptando todos sus beneficios. También vimos que no todos vendrán a salvación, porque no todos son ovejas de Cristo. El Evangelio tiene que ser anunciado a toda criatura, como si todos se fueran a salvar, porque de toda raza, tribu, lengua y nación hay ovejas del Señor que cuando escuchen esa voz, ese mensaje del Evangelio, pues vendrán a Cristo mediante esa verdadera fe. Y el día de hoy entramos a la pregunta número 21 del Catecismo de Heidelberg. Y la pregunta número 21 dice: ¿qué es la verdadera fe? ¿Qué es la verdadera fe? ¿Y qué respuesta nos da el catecismo ahí? Dice que la verdadera fe no es solo un seguro conocimiento por el cual sostengo como cierto todo lo que Dios nos revela en la Escritura, sino también una confianza completa que el Espíritu Santo crea en mí por medio del Evangelio, de que Dios ha concedido gratuitamente no solo a otros, sino que también a mí, perdón de pecados, justicia eterna y salvación. Estos son dones de gracia concedidos solo en base a los méritos de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la verdadera fe? Dice ahí, no es solo un seguro conocimiento por el cual sostengo que lo que dice la Biblia es verdad. O sea, no solamente un conocimiento. Y bueno, si el catecismo nos está preguntando qué es la verdadera fe, eso significa que hay una fe que es falsa. ¿Ok? Y bueno, eso vamos a dejarlo para de último. Mantengan eso que les acabo de decir. Significa que también hay una fe falsa. Guárdalo para el final. Y eso nos debe preocupar. Bueno, analizando entonces la respuesta que nos da el catecismo en su primera parte, donde dice que la verdadera fe no es solo un seguro conocimiento por el cual sostengo como cierto lo que Dios nos ha revelado en la Escritura. Por ejemplo, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, ¿cuántos de aquí creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén.
Yo creo que todos, ¿verdad? Ahí los que estén viendo, creo que todos sostenemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Y cuántos creen que lo que la Biblia dice es cierto? Amén. Amén. Ok. Y si les pregunto por algún pasaje aislado de la Biblia, pues se supone que lo que diga tiene que ser cierto, tiene que ser así como dice. ¿Ok? Y les pregunto, ¿dice la Biblia que los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios? Ok, si lo dice la Biblia, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Ok. En Juan 1:12, ahí lo dice. Ahora les pregunto, ¿dice la Biblia que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos? Sí, lo dice la Biblia en Romanos 10:9. Ok. Estamos afirmando, ¿verdad? Y estamos viendo esa pregunta de qué es la verdadera fe y la respuesta, pero estamos viendo que no es solamente un conocimiento, no es solamente que tengamos como cierto, como seguro ese conocimiento de lo que dice la Biblia ahí. Si ahí lo dice, así es tal cual. Ok. Sí, es una verdad, pero no solamente eso. Estamos analizando esa pregunta y esa respuesta. Pues sí, la Biblia dice entonces que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, será salvo. Así lo dice la Biblia en Romanos 10:9. Y si yo le digo a alguien, a X persona, oye, ¿tú crees en el Señor? ¿Y tú crees que Jesús es el Señor? Y ves posiblemente que me contesten sí. ¿Y tú crees que Jesús se levantó de entre los muertos? Y es posible que me contesten sí. A alguien de allá afuera, no sé, a cualquier persona que yo le pregunte. Y es posible que me digan que sí. Entonces yo en mi mente, bueno, esta persona creo que cumple con los requisitos que dice Romanos 10:9. Bueno, pues mira, ¿no te gustaría ser salvo por Dios? Y obviamente, pues sí me gustaría. ¿Alguna vez te han hablado de Cristo? Sí, ¿te gustaría ser salvo, sí o no? Sí, ok. Pues mira, repite conmigo, Jesús es el Señor. Y si esta persona dice, Jesús es el Señor, pues Romanos 10:9 dice que si confiesa con su boca es salvo. ¿Y tú crees que eso es así? No, hay más requisitos. Ok, pero lamentablemente hay lugares donde creen que solo con utilizar pasajes bíblicos aisladamente y te repiten esos pasajes bíblicos, creen que eso es así. Ok. La Biblia también dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Se parece al anterior. En 1 de Juan capítulo 4:15 dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si yo le pregunto nuevamente a cualquier persona allá afuera, oye, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Nuevamente sí, probablemente me respondan sí. Ok. Y si le digo, ¿puedes decirlo tú mismo? Sí, y lo confiesa con su boca. No, pues Jesús es el Hijo de Dios. Ya lo confesó. Y como ahí en San Juan, capítulo 4:15 dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está con él y él con Dios. Entonces, ¿tú crees que eso es así? Entonces eso no significa que Dios está con esa persona y esa persona con Dios, ¿verdad? Solo con que lo repita y lo diga. ¿Cuántos conocemos personas que son del mundo, que te dicen que creen en Jesús, que confiesan con su boca a Jesucristo? Personas que viven una vida de desorden, pero creen en Jesús y lo dicen con su boca y hasta te hablan bonito a veces, pero viven una vida desordenada totalmente. Pero el hecho de que ellos creen y lo dicen, ellos mismos se consideran hijos de Dios. Pero ya estamos viendo entonces que no solamente es un puro conocimiento, no con el simple hecho de creer que Jesucristo es Dios o que resucitó de los muertos. O sea, no es un simple conocimiento solamente. No solamente por repetirlo. Sí, hay que arrepentirse obviamente.
Pero no es un simple conocimiento lo que estamos viendo. Estamos analizando la respuesta que te está diciendo ahí que no es un simple conocimiento donde tú afirmas que lo que dice es así. Porque si es así, entonces todos tendrían que ser salvos. Todos aquellos que lo confiesan con su boca automáticamente son salvos. Por otra parte, analizándolo de otra manera, si yo, por ejemplo, o alguien de aquí, por esos textos bíblicos que acabamos de mencionar hace un momento, si yo invito a alguien que tiene X situación, X problema, yo lo invito aquí y yo le empiezo a predicar y le empiezo a decir, mira, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, eres salvo, Dios estará contigo y tú con Él. Mira, si tú crees y recibes a Cristo y si crees en su nombre, serás salvo, serás hecho hijo de Dios. Y si yo le estoy dice todos esos pasajes aislados, y le digo, mira, las bendiciones van a venir a tu vida, mira, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar, a solucionar tus problemas. Hermano y hermana, obviamente esa persona va a ser movida por su necesidad, va a ser movida por su sufrimiento, va a ser movida por su dolor, va a ser movido por aquello que esté sucediendo en su vida. Y al escuchar este pasaje o estas palabras de esta manera, van a ser movidos de tal forma que si yo le digo, ven, pasa al frente, ¿quieres a Cristo? Obviamente esta persona va a decir, sí. Ven, pasa al frente y repite estas palabras, repite esta oración y confiesa a Jesús como tu Salvador. Y le hacemos que ore la oración del pecador. Y terminamos oración todos, aleluya, tenemos un nuevo hermano, una nueva hermana, acaba de nacer de nuevo, ya declaró a Cristo. No podemos decir que esa persona es salva, no. Pero tristemente, eso es lo que se hace hoy en día en las iglesias y en las campañas evangelísticas de la misma manera. Eso es lo que se hace. Tristemente, esas personas no son salvas. Solamente porque les mencionaste unos pasajes aislados de la Biblia, en donde dice que si confiesas a Jesús como Señor, o que si lo recibes, y en ese momento esa persona es movida por su emoción, y entonces lo va a hacer. Pero es una persona que no está arrepentida, está movida por sus emociones, tiene una necesidad. Pero no es el Evangelio, eso no es el Evangelio. Entonces, esa fe de esa persona, que aparentemente en ese momento nació de nuevo, vamos a ver que con el transcurso del tiempo se va a apartar. No va a permanecer. Y eso es lo que sucede y ese es el gran problema de hoy en día en las iglesias. Porque hay que darle seguimiento y nadie le da. Sí, hay que darle seguimiento, pero el hecho de que tú traigas a esa persona con un problema y tú le digas estos pasajes bíblicos para que acepte a Cristo, eso no es arrepentimiento, eso no es fe. Simplemente le estás moviendo su emoción. Aunque tú le des seguimiento, ¿qué caso tiene traer a alguien aquí para decirle, ¿sabes qué? Estás pasando problemas, mira, Cristo te dice esto. Cristo te dice que vas a ser hijo de Dios si tú lo declaras con tu boca y vas a permanecer en Él y Él va a estar contigo. Y entonces le vas a mover su emoción para que reciba a Cristo en ese momento para luego darle seguimiento. No, no es así. Le tienes que presentar el Evangelio tal cual. Hazle ver su miseria, su pecado, su condición de pecado. Confróntalo con la ley moral de Dios para que se dé cuenta que no hay manera de que no puede cumplir la ley moral de Dios y que su mayor problema tal vez no sea el problema que tiene, sino su pecado. Ese es su mayor problema. Entonces eso va a hacer que esa persona, cuando tú le compartas el Evangelio, realmente eso va a entender, la persona va a comprender, y eso el Espíritu Santo lo va a hacer. Le va a abrir el entendimiento de tal manera que entonces se va a dar cuenta de su propio pecado y va a venir en arrepentimiento y fe. Pero no solo por moverle una emoción, que es lo que hoy en día sucede en todas partes. Ese es el mayor problema en todas partes. Que te predican y te dan pasajes aislados de la Biblia y te llenan de emoción de tal manera que la persona va, obviamente, si tiene un problema, X problema, va a venir y va a querer aceptar a Cristo, pero no va a ser por arrepentimiento. Va a ser solamente porque le moviste la emoción. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las iglesias hoy en día. ¿Okay?
¿Cómo saber que solamente es por emoción? Ahorita lo vamos a ver en la enseñanza. Ahorita vamos a ver, estamos viendo qué es la fe verdadera. Y al final yo les dije, quédense, guárdense. Si está hablando que hay una fe verdadera, también hay una fe falsa. Y eso lo vamos a ver al final. Entonces vemos que ese es el problema que hoy en día sucede en las iglesias. Ya lo he repetido en varias enseñanzas tal vez, de que se les ofrece un beneficio, se les habla o se les da pasajes aislados de la Biblia a las personas que vienen con problemas, con situaciones, y obviamente le vas a mover la emoción a esa persona de tal forma que va a aceptar recibir a Cristo, va a aceptar que repetir una oración, y ya con esa oración esa persona automáticamente ya es salva. No, no es así. Esa persona no se ha salvado de nada, porque solamente le estás ofreciendo un beneficio, solamente le estás moviendo sus emociones, pero en ningún momento esa persona ha visto su propio pecado, su propia necesidad de Dios. De tal manera que estamos haciendo entonces religiosos practicantes. Es lo único que estamos haciendo, sin una fe verdadera. Entonces vemos que la fe no es solo un seguro conocimiento de lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, que es verdad. No es solo un conocimiento, pero sí es un conocimiento. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿conocimiento de qué? ¿De saber que la Biblia dice algo y creerlo porque ahí lo dice? Ya vimos que no es así. Porque vimos los pasajes bíblicos hace un momento. Por ejemplo, el que les mencioné, el último que les mencioné. Que si crees que Jesús es el Hijo de Dios, y que si lo repites con tu boca, eres salvo. Dios va a estar contigo y tú con Dios. No solamente es eso. No solo es un conocimiento, porque la Biblia lo dice así, así es. Entonces, ¿cuál es ese conocimiento? ¿Cuál es ese conocimiento de la palabra que produce una fe verdadera? Sabemos que toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Y es útil para enseñar, para redarguir. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero hay un conocimiento que al recibirlo nos trae una confianza completa. Y que el Espíritu Santo va a crear en nosotros esa confianza completa. En la Biblia, en San Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Allá está la clave. Hay que conocerlo. San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ahora se los voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 10, verso 17. Se los leí de la Reina Valera, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora en la Nueva Traducción Viviente dice: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia de Cristo. Fíjate cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Me gusta más cómo lo menciona ahí. La fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia de Cristo. La buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? ¿Qué son las buenas nuevas? ¿Qué son las buenas noticias? El Evangelio. Es el Evangelio. Y en Romanos capítulo 10, 14 dice: ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es importante entonces la predicación del Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Eso es lo que nos va a producir en nosotros
una fe verdadera. Esto quiere decir que la fe empieza por el conocimiento de quién es Dios, de su justicia, de su santidad, de su misericordia, de su gracia, de su plan de redención, de saber que Cristo es el mediador, de su obra perfecta en la cruz, de saber que Cristo hizo una obra de sustitución en la cruz. Esas verdades, que son pocas porque hay más, todas esas verdades, eso, cuando vamos profundizando cada vez más en ese conocimiento, que es lo que hemos estado haciendo desde que comenzamos las enseñanzas, todas esas verdades van a traer consuelo a nuestra alma, a nuestro corazón, de manera que el Espíritu Santo hará que tengas una plena confianza. Y eso hará, eso mismo, al escuchar esas verdades, esas buenas noticias de Cristo, de que Él es el sustituto, de que Él es el mediador, de saber la justicia de Dios y su misericordia, y ir conociendo todo eso, o hablarle a una persona de esos temas, va a hacer que esta persona, al escuchar, el Espíritu Santo va a hacer que sus oídos estén atentos escuchando ese mensaje, de tal manera que ellos mismos van a invocar su nombre, ellos mismos van a decir: Señor, te necesito. Por causa del mensaje del Evangelio, las buenas noticias acerca de Cristo. Eso es lo que produce una fe verdadera. Entonces, esa fe verdadera no procede de nosotros, ¿ok? No nosotros la producimos. Nosotros no podemos producir fe. Yo me acuerdo allá afuera cuando la gente te quiere dar ánimos: ten fe. Ten fe. Todo va a estar bien, ten fe. Ok. Pero no se sabe ni siquiera qué es la fe. No, pues fe es creer en Dios. Ok. Así lo ven allá afuera. Pero no solamente eso. Ya vimos que no solo es un conocimiento de saber que Dios es real y existe. No, no solamente eso. Entonces esa fe verdadera no procede de nosotros. Nosotros no podemos producir fe. Pero cuando ponemos nuestra mirada en aquel que soportó la cruz, cuando ponemos nuestra mirada en aquel que soportó la cruz sin importarle la vergüenza que iba a soportar, porque el ir a la cruz era estar desnudo totalmente. En las películas te lo pintan con una ropita, pero la verdad es que él estaba desnudo completamente, totalmente desnudo. Pero ese varón, Cristo, no le importó. Él no le importó ir a la cruz y soportar esa vergüenza por amor a ti y a mí. No le importó. Él más bien vio a futuro el resultado. Y dice que la Biblia que le dio alegría. Y Él fue por amor por ti y por mí. Y no le importó esa vergüenza que iba a pasar de estar desnudo ahí exhibiéndose ante toda esa gente de aquel tiempo. No le importó, por amor a ti y a mí. Y fue y soportó la cruz. Él, cuando tú pones tu mirada en Él, el Espíritu Santo comienza a producir. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Él es quien perfecciona la fe en nosotros. Amén. Dios entonces nos concede esta fe que no nosotros la producimos, nos las concede de pura gracia. Es un regalo, es un don, es un regalo. Él la produce. Y te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo lo tenemos en la Biblia, cuando el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, Dios le mostró una visión de noche. Y dice el apóstol Pablo que él veía a un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa visión Dios se la mostró al apóstol Pablo de noche, dice. Y entonces el apóstol Pablo entendió que Dios lo estaba llamando a él y a sus acompañantes a que fueran a Macedonia a anunciar el Evangelio. Y ya estando en Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, estuvo ahí, dice, algunos días. Y llegando un día de reposo, Pablo salió a compartir el Evangelio junto al río, donde se hacía la oración.
y le hablaba a las mujeres que estaban ahí. Habían varias mujeres que se habían reunido ahí en la oración, ahí junto al río, y entonces Pablo les hablaba a esas mujeres. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 14, que es donde les estoy hablando todo este relato. Entonces dice la palabra ahí que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo ahí. Y el Señor, fíjate lo que dice ahí, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La Nueva Traducción Viviente dice, y ella aceptó lo que Pablo decía. El Espíritu Santo lo hace cuando se predica el Evangelio. Pablo entendió que tenía que ir ahí a hablar el Evangelio, y mira cómo aquí el Espíritu Santo dice, el Señor abrió el corazón de esta mujer para que aceptara el mensaje de Pablo, para aceptar que era cierto lo que Pablo decía. Y esa mujer se convirtió y se bautizó. Ya lo puedes leer ahí en el libro de Hechos, capítulo 16. Creo que desde el verso 9, más o menos 10 comienza. Pero lo puedes ver luego ahí en casa. Pero vemos cómo a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo es quien se mueve. Pero tiene que ser a través de la predicación del Evangelio. No solamente por pasajes aislados. Por eso es importante también la manera de predicar en las iglesias. Si solamente escogemos un tema y un capítulo que hable sobre ese tema, es posible que estemos hablando fuera de contexto, algo ahí. Es mejor la predicación expositiva, que es la que nos va a hablar de todo el trasfondo histórico, el trasfondo cultural y aparte la aplicación de la palabra. Esa es la mejor forma de predicar. Pues bien, vemos entonces que es solo mediante la predicación del Evangelio que las personas pueden venir a Cristo a una fe verdadera. Solamente. Entonces, la fe verdadera es la confianza plena que Dios pone por medio de su Espíritu Santo cuando escuchamos las verdades del Evangelio. Mientras más conocemos la obra de Cristo, más profundicemos, el Espíritu Santo irá trayendo cada vez más consuelo a nuestra alma, y tanto en esta vida como en la muerte. ¿Se acuerdan de la primera pregunta del catecismo? Traerá consuelo, tendremos consuelo a nuestra alma. Y como les dije, esto no es producido por nosotros, sino por Dios. ¿Ok? Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué es esto? La fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto que acabo de decir, esta fe, no es de vosotros, es un don de Dios. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, somos salvos por gracia por medio de la fe, no por hacer buenas obras. Pero en el versículo 10 dice que somos hechura suya, o somos su obra maestra, o somos totalmente hechos por Él. Eso significa esa palabra. ¿Ok? Somos hechura suya. La obra es totalmente de Él, eso quiere decir. Ok. No tuvimos nada que ver nosotros en esa obra de salvación, pero ahora dice algo importante, que de esa obra, y que hemos sido creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras. Para buenas obras. Entonces, ¿se acuerdan que les mencioné al principio que guardemos que así como hay una fe verdadera, hay una fe falsa, ¿verdad? Santiago capítulo 2, verso 17 dice: así también la fe, si no tiene obras,
es muerta en sí misma. ¿Cuál es esa fe muerta? Ok. Vamos a entender obras como fruto. ¿Cuál es esa fe muerta entonces? Una fe que no da fruto. Ok. Vemos el ejemplo que está ahí mismo en Santiago, unos versículos antes. Santiago capítulo 2, verso 14 al 16. En Santiago capítulo 2, verso 14 al 16, ahí mismo. Acabamos de leer Santiago 2, 17. Nos vamos un poquito antes, al 14. Y se los voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta como lo dice ahí. Viene más claro, más entendible. En el versículo 14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Ojo, no está diciendo que tus obras te salvan, ¿ok? Sino que tus obras o tus acciones demuestran que realmente estás en la fe. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces dice en el versículo 15, supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas buen día, abrígate mucho, aliméntate bien. O sea, imagínate. Y eso es lo que está diciendo, es el ejemplo que nos está dando. Pero si no le das alimento ni ropa, ¿para qué le sirve que tú le digas eso? Que tú le digas adiós, que te vaya bien, aliméntate bien, abrígate bien. Si estás sabiendo que esa persona no tiene comida ni tiene abrigo, ¿de qué le sirve? Es como que venga algún hermano o hermana aquí y te platique su condición y tú estás escuchando, no hermano, que estoy pasando una situación difícil y ahorita realmente no tengo ni para comer. Y entonces, ¿lo escuchas? Ok, hermanito, bueno, pues Dios te bendiga, hermano, que te vaya bien, Dios proveerá. Dios proveerá, hermano, Dios proveerá. Entonces imagínate, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve que le digas solo esas palabras? De nada sirve, dice. Esas palabras no sirven para nada. Esa persona tiene necesidad. Y esa persona lo que tú necesitas hacer es ofrecerle un pan, ofrecerle una ropa, algo que sacie la necesidad del momento. Eso. Entonces, ahora que hemos sido salvos por Cristo, por medio de la fe, nuestras obras reflejarán que estamos caminando con Cristo. Como vimos antes, no es solamente un simple conocimiento de la palabra, como la gente del mundo que dice tener fe porque cree que hay un solo Dios. Pues bien hecho. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan y siguen siendo demonios. Ok. Y además tiemblan aterrorizados, dice la Nueva Traducción Viviente. No solo es creer. Una vez que ya estás en Cristo, el fruto de nuestro arrepentimiento se verá reflejado en nuestras buenas acciones. Aunque imperfectas, acuérdate, ya hemos visto esa parte también. Estamos en Cristo, aún nuestras acciones serán imperfectas, sí, pero ahora salen de un corazón regenerado por Dios. Y eso es lo hermoso. Que sí, que todavía luchamos con el pecado y Dios va a seguir viendo la intención de nuestro corazón, con qué intención estamos haciendo eso que estamos haciendo, eso bueno que queremos hacer. Y eso es lo que Dios va a ver. Nosotros podemos engañar a la gente, pero Dios está viendo la intención de nuestro corazón, aún en Cristo. Pero si es una buena obra, Dios la va a probar. Está saliendo de un corazón regenerado. Ya no es de un corazón corrompido como el que teníamos antes, que Dios nos arrancó el día que recibiste a Cristo, el día que te arrepentiste. Dice la Biblia que Dios nos arrancó ese corazón de piedra y nos puso un corazón de carne para que ahora andemos en buenas obras. Eso es lo que pasó cuando naciste de nuevo. Así que hermano y hermana, de manera
que esta fe verdadera tiene que ver entonces con nuestra santificación progresiva. Esta fe verdadera, cuando naces de nuevo, esta fe verdadera tiene que ver con nuestra santificación progresiva, donde nuestro carácter, nuestra vida se irá conformando a la voluntad de Dios y se irá transformando a la imagen del carácter de Cristo. Conforme tú sigas avanzando en la palabra, conforme te sigas sumergiendo en la palabra de Dios, conforme sigamos estudiando la palabra, nuestro carácter tiene que ser transformado a la imagen de Cristo. Amén. Entonces nuestra fe debe tener evidencia de que hemos nacido de nuevo en Cristo. Si no tenemos ninguna evidencia, es una fe muerta. Y tenemos que autoevaluarnos. Como dice la palabra, que de vez en cuando debemos autoevaluarnos para ver si permanecemos en la fe. Y si no, arrepiéntete y corre a Cristo nuevamente. Pídele perdón al Señor y dile: Señor, me deja de envolver nuevamente por las pasiones de la vida y de la carne. Señor, perdóname, y arrepiéntete y sigue adelante, y levántate y sigue adelante. No te quedes ahí. Pero lo más triste de todo, hermano y hermana y gente linda que pueda estar viendo ahí el video, la transmisión, lo más triste de todo es que se puede ser religioso practicante. Se puede ser religioso practicante y aún haciendo buenas obras y comportarse externamente como alguien moral, como alguien decente, con una buena reputación ante los demás, en donde todos dicen: ay, qué buena persona es. Ay, mira, ese hermano, esa hermanita es una buena persona. Mira cómo ayuda, mira las cosas que hace. Y se puede hacer todo eso, un religioso practicante, hacer buenas obras, ayudar y tener una buena reputación ante los demás, y estar yendo camino al infierno. No estar arrepentido. Así que No estar arrepentido. lamentablemente hoy en día hay muchos así en las iglesias. Hay mucha gente que está en una iglesia, que puede ser que hasta tenga varios cargos en la iglesia, y estar ejerciendo un ministerio, 1 o 2 ministerios, hasta 3 ministerios, y están ahí metidos en la iglesia, y aparentemente son muy moralistas, son religiosos practicantes, pueden estar ahí realmente, tener una buena reputación ante los demás externamente, pero no realmente están yendo camino al infierno, porque no están arrepentidos realmente. ¿Por qué? Porque tal vez se les predicó un evangelio así, donde recibieron solamente un beneficio y aceptaron a Cristo y les gustó, y se hicieron como que la iglesia se volvió un club. Y les gustó, y bueno, me gusta aquí, me gusta el ambiente, me gusta la música de esta iglesia, entonces vamos a seguir en esta iglesia. Y hago cambios en mi vida y me adapto, esto es bueno, esto es malo, entonces hacen cambios, pero todo es externo. Pero no ha habido un cambio, una regeneración desde adentro del corazón. Entonces, por más tarde o temprano, esas personas va a llegar el momento que van a salir. Y se va a ver que no estaban en la fe. Entonces, espero que haya quedado claro. Espero que haya quedado claro que no estoy enseñando fe más obras. ¿Ok? Por lo que acabamos de leer hace un momento en Santiago. No estoy enseñando fe más obras para ser justificados ante Dios. Eso lo enseñan en la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, ellos interpretan esa parte de Santiago como que ahí dice que es fe más obras para ser justificados. No, eso es el catolicismo romano. No es así. Porque si fuese así, que es fe más obras, entonces Santiago estuviese contradiciendo al apóstol Pablo, lo que leímos hace un momento también en Efesios capítulo 2, 8 y 9 y 10. Estuviese entonces contradiciéndose el apóstol Santiago con el apóstol Pablo, pero no es así. No estamos diciendo que es fe más obras, sino que estamos hablando de una fe que nos lleva a hacer buenas obras. De eso estamos hablando. Una fe que nos lleva a hacer buenas obras. O sea, las obras serán el resultado de una verdadera fe. Serán la evidencia de la salvación. Nuestras buenas obras
van a demostrar que realmente hemos nacido de nuevo. Algo pasó en tu vida. Que esa persona que hacía tanta maldad, una persona que era malvada, de repente ves que empieza a da un cambio totalmente de vida y empieza a actuar de manera distinta y empieza a compartir el evangelio, empieza a ayudar y empieza a hacer, o sea, ves un cambio en la persona, ves una transformación de vida totalmente. ¿Cuál es la evidencia de la fe verdadera ante una fe falsa o muerta? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa evidencia? El fruto. La evidencia será la santificación, el fruto, las obras. No será una fe estática, sino una fe activa. Una prueba externa de lo que Dios ha hecho en nuestro interior. Amén. Así que pónganse de pie, vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias una vez más por esta enseñanza, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos y tratar de comprender qué es esta fe verdadera. Sé que rasgamos un poquito, Señor, de tus verdades solamente, que no tenemos toda la comprensión completa, Señor, pero gracias. Espero que haya sido de gran bendición para mis hermanos y hermanas, para la gente que pueda estar viendo la transmisión o el video después. Señor, gracias, Padre, que nos haces comprender qué es la fe verdadera en Cristo, que tenemos una evidencia de nuestra fe, que es la santificación, y que si alguien ha creído verdaderamente en Jesucristo, se verá a través de sus frutos, a través de sus buenas obras, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas, Señor, los que puedan haber visto ahí, Señor, sean bendecidos también, que hayan recibido la palabra del Señor y la enseñanza, y que sea de verdad de gran bendición para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.